Kansas City Royals vs Cleveland Guardians, predicción de MLB, 27 de agosto de 2024. Royals en Guardians, Michael Lorenzen abrirá para Kansas City. Lorenzen ha aparecido en 23 juegos esta temporada con una efectividad de 3.47 y un whip de 1.25. El derecho poncha al 17.8% de los bateadores con un 11.1% de boletos. Las bolas en el suelo llegan al 41.3% con 1.23 jonrones por cada 9 entradas. Un FIP de 4.93 sugiere que la efectividad podría aumentar si se mantiene la forma. Gavin Williams abrirá para Cleveland. Williams, en 10 aperturas, tiene una efectividad de 5.13 y un whip de 1.46. El derecho poncha al 24.4% de los bateadores con un 8.9% de boletos. Las bolas en el suelo están en un 38.4% con 0.95 jonrones por cada 9 entradas. Lorenzen ha permitido una carrera limpia o menos en 4 de sus últimas 5 aperturas. Williams, en sus últimas 5 aperturas, ha permitido 15 carreras limpias con 4 jonrones en 18 y un tercio entradas. Después de ganar el primer juego de esta serie, los Royals habían ganado 8 de 10 contra los Guardians. Cleveland, con la derrota en el primer juego, ha perdido 7 de 10. Kansas City, en sus últimos 10 juegos, está bateando 296, mientras que los Guardians están en 194. Juega a Kansas City más 1.25. Los Angeles Angels vs Detroit Tigers, predicción de MLB, 27 de agosto de 2024. Angels en Tigers, Johnny Cueto abrirá para Los Ángeles. Cueto, en su debut en 2024, permitió 3 carreras limpias con un ponche en 6 y un tercio entradas. Firmó un contrato de ligas menores con resultados mixtos en sus 2 paradas en AAA. El año pasado tuvo problemas con Miami, con una efectividad de 6.02 y un whip de 1.26 en 52 y un tercio entradas, ponchando a 39 bateadores. Brandt Horter abrirá para Detroit. Horter ha aparecido en 4 juegos con una efectividad de 3.57 y un whip de 0.79. El zurdo poncha al 24.6% de los bateadores con un 1.4% de boletos. Las bolas en el suelo llegan al 63.3% con 1.53 jonrones por cada 9 entradas. Los números de Cueto en las menores este año revelan una efectividad de 4.84 con 9 jonrones permitidos en 61 y un tercio entradas. Horter ha permitido 2 carreras limpias o menos en 3 de 4 apariciones. El bullpen de los Tigers, en sus últimos 10 juegos, tiene una efectividad de 2.98. En ese período, los Angels están bateando 189. Juega a Detroit menos 154. Oakland Athletics vs Cincinnati Reds, predicción de MLB, 27 de agosto de 2024. Athletics en Reds, Mitch Spence abrirá para Oakland. Spence ha aparecido en 28 juegos en el año con una efectividad de 4.67 y un whip de 1.33. El derecho poncha al 19.8% de los bateadores con un 7.1% de boletos. Las bolas en el suelo llegan al 47.9% con 1.24 jonrones por cada 9 entradas. Nick Lodolo abrirá para Cincinnati. Lodolo tiene 21 aperturas con una efectividad de 4.76 y un whip de 1.20. El zurdo poncha al 24.7% de los bateadores con un 7.5% de boletos. Las bolas en el suelo están en un 44.7% con 1.01 jonrones por cada 9 entradas. Spence, en sus últimas 6 aperturas, tiene una efectividad de 7.45 con un whip de 1.69, lanzando con alto contacto y sufriendo con el control deficiente junto con la bola larga. Lodolo, en sus últimas 7 aperturas, tiene una efectividad de 7.78 con un whip de 1.35, enfrentando problemas con su control. El bullpen de los Reds, en sus últimos 10 juegos, tiene una efectividad de 4.63. Han jugado por encima en 6 de 7. Juega a Oakland y Cincinnati por encima de 9.5. Houston Astros vs Philadelphia Phillies, predicción de MLB, 27 de agosto de 2024. Astros en Phillies, Justin Verlander abrirá para Houston. Verlander, en 11 aperturas en la campaña, tiene una efectividad de 3.92 y un whip de 1.19. El veterano poncha al 22% de los bateadores con un 6.9% de boletos. Las bolas en el suelo están en un 24.7% con 1.60 jonrones por cada 9 entradas. Aaron Nola abrirá para Filadelfia.
Nola tiene 26 aperturas con una efectividad de 3.45 y un whip de 1.18. El derecho poncha al 22.6% de los bateadores con un 6.3% de boletos. Las bolas en el suelo están en un 44.4% con 1.30 jonrones por cada 9 entradas. Verlander, en su regreso, permitió 2 carreras limpias con 6 ponches en 5 entradas en casa contra los Red Sox. Nola, en sus últimas 8 aperturas en casa, tiene una efectividad de 2.28 con un whip de 0.95. El bullpen de los Phillies, en sus últimos 10 juegos, tiene una efectividad de 2.57, con los bateadores promediando 296. Juega a Filadelfia -140. Chicago Cubs vs Pittsburgh Pirates, predicción de MLB, 27 de agosto de 2024. Cubs en Pirates, Justin Steele abrirá para Chicago. Steele, en 21 aperturas en el año, tiene una efectividad de 3.07 con un whip de 1.07. El zurdo poncha al 24.8% de los bateadores con un 6.3% de boletos. Las bolas en el suelo llegan al 42.3% con 0.80 jonrones por cada 9 entradas. Jared Jones abrirá para Pittsburgh. Jones tiene 16 aperturas con una efectividad de 3.56 y un whip de 1.11. El derecho poncha al 26.4% de los bateadores con un 7.3% de boletos. Las bolas en el suelo llegan al 40.1% con 1.19 jonrones por cada 9 entradas. Steele, en sus últimas 4 aperturas, ha permitido 4 carreras limpias en 21 y 2/3 entradas de trabajo con un whip de 0.88. Jones ha permitido 2 carreras limpias o menos en 4 de 5 aperturas. El bullpen de los Pirates, en sus últimos 10 juegos, tiene una efectividad de 2.41. En este periodo, están bateando 221, mientras que los Cubs están en 231. Juega a Chicago y Pittsburgh por debajo de 8. New York Yankees vs Washington Nationals, predicción de MLB, 27 de agosto de 2024. Yankees en Nationals, Gerrit Cole abrirá para New York. Cole tiene 11 aperturas en el año, con una efectividad de 3.72 y un whip de 1.33. El veterano poncha al 25.1% de los bateadores con un 8.5% de boletos. Las bolas en el suelo están en un 37.9% con 1.40 jonrones por cada 9 entradas. Patrick Corbin abrirá para Washington. Corbin, en 26 aperturas, tiene una efectividad de 5.73 y un whip de 1.54. El zurdo poncha al 17.3% de los bateadores con un 7.4% de boletos. Las bolas en el suelo están en un 47% con 1.27 jonrones por cada 9 entradas. Un FIP de 4.53 sugiere una disminución en la efectividad basada en la forma. Cole ha permitido una carrera limpia en sus últimas 3 aperturas trabajando 17 y 1/3 entradas. Corbin, en sus últimas 10 aperturas, tiene una efectividad de 6.19 con un whip de 1.57. Los Nationals han perdido 8 de 12 juegos. New York ha ganado 5 de 6. El bullpen de los Yankees, en sus últimos 10 juegos, tiene una efectividad de 2.38. Juega a New York en la línea de carrera -1.5 carreras a -135. Toronto Blue Jays vs Boston Red Sox, predicción de MLB, 27 de agosto de 2024. Blue Jays en Red Sox, Yariel Rodríguez abrirá para Toronto. Rodríguez, en 14 aperturas en 2024, tiene una efectividad de 4.40 con un whip de 1.33. El derecho poncha al 24.4% de los bateadores con un 11.6% de boletos. Las bolas en el suelo están en un 39.4% con 1.21 jonrones por cada 9 entradas. Cooper Criswell abrirá para Boston. Criswell ha aparecido en 20 juegos con una efectividad de 4.41 y un whip de 1.34. El derecho poncha al 18% de los bateadores con un 6.5% de boletos. Las bolas en el suelo están en un 50.6% con 0.90 jonrones por cada 9 entradas. Rodríguez, en sus últimas 2 aperturas, ha permitido 9 carreras limpias con 4 jonrones en 9 y 1/3 entradas. Criswell, en sus últimas 5 aperturas, tiene una efectividad de 6.94 con un whip de 1.50. El bullpen de los Red Sox, en sus últimos 10 juegos, tiene una efectividad de 5.87. Los Blue Jays, en este periodo, están promediando 5.1 carreras por juego. Juega a Toronto y Boston por encima de 9.5.
Atlanta Braves vs Minnesota Twins, predicción de MLB, 27 de agosto de 2024. Braves en Twins, Spencer Schwellenbach abrirá para Atlanta. Schwellenbach, en 14 aperturas en la campaña, tiene una efectividad de 3.94 con un whip de 1.03. El derecho poncha al 28.2% de los bateadores con un 4.5% de boletos. Las bolas en el suelo están en un 41.5% con 1.09 jonrones por cada 9 entradas. Simeon Woods Richardson abrirá para Minnesota. Woods Richardson tiene 22 aperturas con una efectividad de 3.69 y un whip de 1.18. El derecho poncha al 21.2% de los bateadores con un 7.5% de boletos. Las bolas en el suelo están en un 36.1% con 1.04 jonrones por cada 9 entradas. Schwellenbach, en sus últimas 8 aperturas, tiene una efectividad de 2.84 con un whip de 0.87. Woods Richardson ha permitido 2 carreras limpias o menos en 3 aperturas consecutivas. El bullpen de los Braves, en sus últimos 10 juegos, tiene una efectividad de 2.40. Ambos equipos están bateando alrededor de 240 en este periodo. Al comenzar esta serie, los Braves han jugado por debajo en 11 de 13 juegos, mientras que los Twins lo han hecho en 3 consecutivos. Juega a Atlanta y Minnesota por debajo de 8. San Diego Padres vs St. Louis Cardinals, predicción de MLB, 27 de agosto de 2024. Padres en Cardinals, Dylan Cease abrirá para San Diego. Cease, en 27 aperturas en 2024, tiene una efectividad de 3.43 con un whip de 1.05. El derecho tiene una tasa de ponches élite del 31.2% con un 8.2% de boletos. Las bolas en el suelo están en un 39.8% con 0.99 jonrones por cada 9 entradas. Miles Mikolas abrirá para St. Louis. Mikolas tiene 26 aperturas con una efectividad de 5.19 y un whip de 1.26. El veterano poncha al 16.5% de los bateadores con un 3.8% de boletos. Las bolas en el suelo están en un 42.2% con 1.25 jonrones por cada 9 entradas. San Diego ha ganado 14 de 18 juegos en la carretera. Los Cardinals han perdido 9 de 14. Cease ha permitido 2 carreras limpias o menos en 7 de 8 aperturas. Mikolas, en sus últimas 10 aperturas, tiene una efectividad de 6.04 con un whip de 1.42. El bullpen de San Diego, en sus últimos 10 juegos, tiene una efectividad de 3.31. En este periodo, están bateando 263. Juega a San Diego menos 133. Texas Rangers vs Chicago White Sox, predicción de MLB, 27 de agosto de 2024. Rangers en White Sox, Andrew Heaney abrirá para Texas. Heaney, en 26 apariciones en 2024, tiene una efectividad de 4.04 con un whip de 1.24. El zurdo poncha al 23.5% de los bateadores con un 6.5% de boletos. Las bolas en el suelo están en un 33.5% con 1.25 jonrones por cada 9 entradas. Garrett Crochet abrirá para Chicago. Crochet, en 26 aperturas, tiene una efectividad de 3.64 con un whip de 1.07. El zurdo tiene una tasa de ponches élite del 34.2% con un 5.9% de boletos. Las bolas en el suelo están en un 45.8% con 1.12 jonrones por cada 9 entradas. Heaney, en sus últimas 6 aperturas, tiene una efectividad de 5.52 con un whip de 1.23. Crochet, en sus últimas 6 aperturas, tiene una efectividad de 6.75 con un whip de 1.69, siendo golpeado fuertemente por los jonrones. Los White Sox han perdido 32 de 36 juegos. Su bullpen, en sus últimos 10 juegos, tiene una efectividad de 6.92, mientras que los Rangers están en 2.33. Chicago está bateando 220 contra abridores zurdos. Juega a Texas menos 142. San Francisco Giants vs Milwaukee Brewers, predicción de MLB, 27 de agosto de 2024. Giants en Brewers, Logan Webb abrirá para San Francisco. Webb, en 27 aperturas este año, tiene una efectividad de 3.13 con un whip de 1.19. El derecho poncha al 20.8% de los bateadores con un 5.8% de boletos. Las bolas en el suelo están en un 56.1% con daño limitado de jonrones. Tobias Myers abrirá para Milwaukee.
Myers ha aparecido en 20 juegos con una efectividad de 2.87 y un whip de 1.14. El novato derecho poncha al 21.4% de los bateadores con un 6.4% de boletos. Las bolas en el suelo están en un 39.2% con 1.13 jonrones por cada 9 entradas. Webb, en sus últimas 6 aperturas como visitante, tiene una efectividad de 4.17 con un whip de 1.55. Myers ha permitido 2 carreras limpias o menos en 7 aperturas consecutivas. Los Brewers han ganado 5 seguidos en casa. El bullpen de Milwaukee, en sus últimos 10 juegos, tiene una efectividad de 2.79, mientras que el bullpen de los Giants tiene una efectividad de 5.35. Milwaukee también está en mejor forma de bateo en este periodo. Juega a Milwaukee -105. Miami Marlins vs Colorado Rockies, predicción de MLB, 27 de agosto de 2024. Marlins en Rockies. Roderick Muñoz es el abridor para Miami. Muñoz ha aparecido en 17 juegos en el año, con una efectividad de 5.98 y un whip de 1.51. El derecho poncha al 19.1% de los bateadores con un 11.2% de boletos. Las bolas en el suelo están en un 33.9% con 2.55 jonrones por cada 9 entradas. Cal Quantrill abrirá para Colorado. Quantrill tiene 25 aperturas con una efectividad de 4.56 y un whip de 1.39. El derecho poncha al 17.7% de los bateadores con un 9.1% de boletos. Las bolas en el suelo están en un 44% con 1.29 jonrones por cada 9 entradas. Muñoz, en sus últimas 6 aperturas, tiene una efectividad de 7.82 con un whip de 1.78, siendo fuertemente castigado con jonrones y un pobre control. Quantrill, en sus últimas 5 aperturas en casa, tiene una efectividad de 4.36. Los Marlins han perdido 9 de 11 juegos. Colorado ha ganado 4 de 5 en casa. El bullpen de Miami, en sus últimos 10 juegos, tiene una efectividad de 6.08. Juega a Colorado -144. Tampa Bay Rays vs Seattle Mariners, predicción de MLB, 27 de agosto de 2024. Rays en Mariners. Jeffrey Springs es el abridor para Tampa Bay. Springs tiene 5 aperturas en 2024 con una efectividad de 4.50 y un whip de 1.64. El zurdo poncha al 23.8% de los bateadores con un 6.9% de boletos. Las bolas en el suelo están en un 36.8% con 1.64 jonrones por cada 9 entradas. Logan Gilbert abrirá para Seattle. Gilbert, en 26 aperturas, tiene una efectividad de 3.21 con un whip de 0.91. El derecho poncha al 25.4% de los bateadores con un 4.9% de boletos. Las bolas en el suelo están en un 44.7% con 0.98 jonrones por cada 9 entradas. Springs ha permitido 3 carreras limpias o menos en 4 de sus 5 aperturas. Gilbert, en sus últimas 6 aperturas en casa, tiene una efectividad de 1.85 con un whip de 0.72. Los Rays han estado por debajo en 10 de 14 juegos. Su bullpen, en los últimos 10 juegos, tiene una efectividad de 3.38. Ambos equipos han tenido dificultades en el bateo en los últimos 10 juegos, con los Rays bateando 228 y los Mariners 202. Juega a Tampa Bay y Seattle por debajo de 7. New York Mets vs Arizona Diamondbacks, predicción de MLB, 27 de agosto de 2024. Mets en Diamondbacks. Sean Manaea abrirá para New York. Manaea, en 25 aperturas en el año, tiene una efectividad de 3.48 y un whip de 1.17. El zurdo poncha al 24.3% de los bateadores con un 9.2% de boletos. Las bolas en el suelo están en un 37.8% con 0.92 jonrones por cada 9 entradas. Brandon Pfaadt abrirá para Arizona. Pfaadt tiene 25 aperturas con una efectividad de 4.08 y un whip de 1.15. El derecho poncha al 22.7% de los bateadores con un 5.1% de boletos. Las bolas en el suelo están en un 42.3% con 1.08 jonrones por cada 9 entradas. Manaea, en sus últimas 3 aperturas, ha permitido 9 carreras limpias en 17 entradas de trabajo. Pfaadt, en sus últimas 5 aperturas, tiene una efectividad de 5.46. El bullpen de los Diamondbacks, en sus últimos 10 juegos, tiene una efectividad de 2.88. Están promediando 6.7 carreras por juego en este periodo.
Arizona ha ganado 20 de 25. Batean, 275 contra abridores zurdos. Juega a Arizona -112. Baltimore Orioles vs. Los Ángeles Dodgers, predicción de MLB, 27 de agosto de 2024. Orioles en Dodgers, Cole Irvin es el abridor para Baltimore. Irvin tiene 22 apariciones en la campaña con una efectividad de 4.82 y un whip de 1.41. El zurdo poncha al 15.6% de los bateadores con un 5.3% de boletos. Las bolas en el suelo están en un 37.8% con 1.36 jonrones por cada 9 entradas. Jack Flaherty abrirá para la. Flaherty, en 22 aperturas, tiene una efectividad de 3.00 y un whip de 1.01. El derecho tiene una tasa de ponches élite del 31.6% con un 4.7% de boletos. Las bolas en el suelo están en un 40.9% con 1.33 jonrones por cada 9 entradas. Irvin, en sus últimas 9 aperturas, tiene una efectividad de 8.80 con un whip de 1.83. Flaherty, en sus últimas 12 aperturas, tiene una efectividad de 2.25 con un whip de 0.94. El bullpen de los Orioles, en sus últimos 10 juegos, tiene una efectividad de 4.41. En este período, están bateando, 201. Juega en la línea de carrera -1.5 carreras a -102.